finalmente vemos el megacarioblasto y hasta el megacariocito, ¿no? Pasando por la promegacariocito, ¿no? Acá con 20 a 30 micras y acá con 60 a 90 micras, ¿no? Evoluciona hacia ser una célula grande, ¿no? Con muchos núcleos, una cromatina densa y citoplasma azul, ¿no? Por la basofilia, ¿no? Y finalmente de acá, de estos núcleos grandes, se desprenden las plaquetas, ¿no? Se desprenden finalmente de estos núcleos grandes. Cuando uno habla de la trombopoiesis tal y como está, uno, digamos, siempre trata de explicarlo de la manera más concisa posible. Pero no podríamos tener una visión si es que no tocamos lo que en la clase pasada hablamos de la trombopoietina. La trombopoietina, señores, es el famoso factor estimulante de la colonia de las plaquetas. Esta trombopoietina tiene dos dominios de citoquinas extracelulares y dos dominios intracelulares, ¿no? Está producida por este señor, el hígado, en las células parenquimatosis y las células intracelulares hepáticas. ¿Se me escucha bien con micrófono o prefieren con un micrófono? Entonces, está producida por las células parenquimales hepáticas y sinusoidales. Esta trombopoietina, como ya les mencioné, tiene dos dominios de citoquinas extracelulares y dos dominios de citoquinas intracelulares. Entonces está producida por las células hepáticas que ya les mencioné, y esta trombopoietina lo que va a hacer es ligarse al CNPL, que es el ligando que hay en los megacariocitos y en las plaquetas, ¿no? Entonces, al unirse a este ligando, se va a internalizar y se va a degradar el TPO. Entonces, con esta degradación, digamos, se evita que el TPO esté constantemente expuesto a nivel de la circulación. ¿Cuál es lo fundamental de esto, no? Obviamente, este TPO se va a ligar en plaquetas y megacariocitos. ¿Cómo se llama? El TPO tiene una estructura molecular similar a lo que es la eritropoietina, que es su hermana gemela, ¿no? En buena cuenta, la eritropoietina, digamos, tiene dos señalizaciones de PU y de GATA1. Cuando PU baja y se expresa GATA1, se diferencia en eritropoietina y comienza a hacer o que se fomenten la PFUE y CFUE, estamos en la clase pasada. Acá lo que va a pasar es que emite dos señales de residuos de tirosina quinasa 2 y Janus quinasa 2. Entonces, estas quinasas, como ustedes recordarán en sus seminarios y clases de segundos mensajeros, activan una quinasa MAP, ¿no? Quinasa dependiente del nitógeno, que lo que va a hacer es activar señales ¿para qué? Para que comience a proliferar las células que ya son en ese momento células STEM, ¿no? Las células madre, y se comienza a diferenciar en la serie megacariocítica. En la serie megacariocítica posteriormente se forman megacariocitos y plaquetas, ¿no? Entonces, esta producción viene determinada por la TPO, por su ligando, su internalización y su degradación, y la señal de Janus quinasa 2, tirosina quinasa, se activa la quinasa dependiente del nitógeno y comienza a proliferar las células madre que tienen que ver con la diferenciación planetaria, ¿no? O sea, esa línea se activa. Obviamente, como es el relacionamiento de ustedes, cuando el TPO está en cantidades pequeñas, es decir, que se ha internalizado, y ustedes pueden inferir que el conteo plaquetario tiene una relación inversamente proporcional con la trombopoietina. La trombopoietina es una relación inversamente proporcional, porque al estar más internalizada, más degradada, ya no hay estímulo para la serie plaquetaria. Mientras que cuando no hay muchas series plaquetarias, hay una trombocitopenia, es un recuento de plaquetas bajo,
el TPO estará expresado. O sea, sirve como una señal estimulante para la producción de plaquetas en casos de trombocitopenia, ¿no? Particularmente este cuadro, los que de repente alguna vez han visto mis clases de fisiopatología y hablábamos de trombocitopenia en enfermedad hepática, se recordarán que este cuadro sigue un cuadro de la trombocitopenia en la cirrosis, por ejemplo, ¿no? En la cirrosis, por ejemplo, hay una serie de alteraciones que tienen que ver con secuestro esplénico, justamente con la alteración de la ligazón al CMPL y a la producción de TPO. También las tres estelas de fisiopatología en la cirrosis. Pero eso ya queda como un dato que lo van a ver en fisiopatología. Entonces, básicamente la fisiología solamente está reflejada en este cuadro y lo que tienen que grabar. Cuando uno habla de plaquetas en buena cuenta, uno está hablando de que las plaquetas son discos delgados y convexos, ¿no? Son discos delgados y convexos que carecen de núcleo, tienen 2 a 4 micras de diámetro, se producen en la médula ósea por fragmentación de los megacaricitos, como ya lo vimos, y tiene un promedio de vida de 10 días. Si pudiéramos decir cuáles son las funciones de las plaquetas, básicamente podríamos decir que son 4. Las funciones de las plaquetas vendrían a ser 1, primero formar el cajón plaquetario, ¿no? Hay una dilución, una solución de continuidad, y se forma el cajón plaquetario, ¿no? El trombo plaquetario. 2, en su superficie, en la superficie de las plaquetas, se llevan a cabo muchas reacciones de la población, ¿no? Son una serie de sustratos, el sitio activo del proceso de coagulación también, ¿no? En buena cuenta, en su superficie, la plaqueta también produce sustancias que tienen que ver con la hemostasia y sustancias que antagonizan la hemostasia, ¿no? Y la cuarta función, que tiene una función fagocitaria débil, ¿no? Podríamos decir que son las funciones de las plaquetas. Cuando uno habla de la estructura plaquetaria, uno tiene que dividir a la plaqueta en 2 zonas: la zona periférica o hialómera y la zona central o granulómera. La zona periférica tiene básicamente la red de microtúbulos y tiene las proteínas de actina y miosina. Cuando la plaqueta sufre la activación, se activa la sinasa de la cadena de miosina y ocurre la contracción de la miosina y se activa al unirse con la actina. Y tiene, ¿cómo se llama? La zona central o granulómera, que tiene 1 o 2 mitocondrias, el sistema tubular de la plaqueta, tiene los gránulos plaquetarios y tiene moléculas de glucógeno, ¿no? Pero no tiene núcleo, por lo que la síntesis de proteínas es nula en esta plaqueta. Antes de pasar a la parte esta que sigue los gránulos plaquetarios, yo me acuerdo que el año pasado un alumno justo me comentó: doctor, ¿y para qué sirve el volumen plaquetario medio? ¿No? Porque me acuerdo que habíamos introducido en la clase de macrofisiología lo que es el ADN, ¿no? La amplitud de distribución estatal. Y yo le dije: el volumen plaquetario medio también tiene utilidad, ¿no? Justo a él le había salido un valor elevado. Le digo: no te preocupes, ¿no? Ese es un valor que tiene, digamos, utilidad, pero en el contexto tuyo no. Entonces, y hay algunas palabras del volumen plaquetario medio. El volumen plaquetario medio de una plaqueta es en promedio de 7,5 a 11 femtolitros, ¿no? ¿Para qué sirve el volumen plaquetario? ¿No? Entonces, ten en cuenta que es una plaqueta más gorda, más grande, ¿no? Se dice que esta plaqueta más gorda puede secretar gránulos, que lo van a ver ahora, en mayor cantidad. Es una plaqueta, digamos, fisiológicamente más activa, ¿no? Y hablamos de que es fisiológicamente más activa, es una plaqueta que tiene más tendencia a la agregación, ¿no? A formar trombos. Es una plaqueta que tiene más estímulo de factor de crecimiento elevado de plaquetas, factor transformante beta y factor de crecimiento endotelial vascular. Son tres elementos diagnósticos. Entonces la plaqueta
digamos, agarran en los estudios de trombocitopenia, por ejemplo, una plaqueta pequeña, o sea, que yéndonos al otro extremo, está vinculada con la deficiencia de factores cromatógenos, ¿no? O sea, una plaqueta que tiene 7,5 femtolitros tiene una ligación más con atención de los cromatógenos, o sea, hierro, B2, ácido fólico, ¿no? Entonces, obviamente, pues ahí puedes encontrar una estela de más alteraciones, ¿no? Puedes encontrar anemia, leucopenia, ¿no? Entonces, cuando es una plaqueta grande, no necesariamente es una plaqueta también tromogénica, sino también que puede ser una plaqueta desde el punto de vista funcional en negatividad, en un down, ¿no? Es una plaqueta en disregulación, ¿no? Entonces tendría que ver si tiene un estado de trombastenia, una mala función plaquetaria, ¿no? Y una plaqueta normal, pero con una trombocitopenia en el entorno, una trombocitopenia, ya se descarta pues una serie de trastornos ya intrínsecos como puede ser aplasia y todo eso, ¿no? Y las plaquetas pequeñas, aparte de, si es que a alguien se le puede revisar, también están vinculadas con tóxicos, ¿no? Como el alcohol, la cocaína, ¿no? Y la deficiencia de trombopoietina, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso más que todo, bueno, el alumno pasó, así que está acá, pero yo le dije, pues el otro año te prometo ponerlo en la clase, ¿no? No lo he puesto ahí porque obviamente la literatura está en inglés y no tiene ningún cuadro para hacer ejemplo, pero vamos a hacer unos cuadros resumen para el segundo semestre, ¿no? Pero eso es lo que les puedo adelantar del volumen planetario medio, y pueden ingresar, ¿no? Lograr unos plaquetarios son de tres tipos: gránulos alfa, gránulos densos y gránulos lisosómicos. Obviamente los lisosómicos, como es de buen entender de ustedes, es cuando la plaqueta está en estado mórbido, ¿no? Senescente, ¿no? Una degradación de la plaqueta. O sea, no me interesa. Lo que interesa son los gránulos alfa y los gránulos de tipo denso, ¿no? Los gránulos alfa contienen muchas sustancias que ya se encuentran en el plasma. Por ejemplo, el famoso factor de von Willebrand, que lo van a escuchar mucho en esta disertación. Pero este factor de von Willebrand se produce en el endotelio. O sea, no, así la plaqueta pues no lo produce el endotelio, lo tiene, no lo requiere de la plaqueta. Lo importante son, entre otros, los que están ahí. El factor 4 de las plaquetas que antagoniza el sistema antitrombina-heparina, la trombospondina, que lo que hace es tomar contacto con los elementos o las uniones glucoproteicas de la plaqueta y pone en marcha el proceso de la activación plaquetaria. El factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento transformante beta, que son factores que son quimioatrayentes de lo que es leucocitos, células musculares, fibroblastos, ¿no? Y no solamente son atrayentes, ¿no? Porque lo que van a hacer también es estimular la mitosis de estas células. O sea, son factores que entran en juego para la cicatrización y reparación de heridas, ¿no? En buena cuenta, el factor de crecimiento derivado de plaquetas es un nombre erróneo porque no solamente de las plaquetas, ¿no? Tienen otros sitios para activarse, ¿no? Fibronectina, que ancla las plaquetas al sitio de la lesión, ¿no? Básicamente. Cuando uno habla de gránulos densos, los gránulos densos secretan adenosín difosfato y secretan serotonina. El adenosín difosfato tiene un receptor plaquetario que principia la activación de la plaqueta, al principio, ¿no? Y obviamente una cuenta va a expresar una integrina plaquetaria que es la glucoproteína 2-beta, que ahora lo van a ver. Y la secretan la serotonina, que recuerden que tienen los receptores de serotonina de 5-HT2, A, B y C, que son los que participan en la vasoconstricción de una lesión. La vasoconstricción. Entonces, esa es la importancia de los gránulos densos de la plaqueta. Las integrinas plaquetarias son moléculas ubicadas en la superficie de las plaquetas, son glucoproteínas y son de dos tipos. La glucoproteína 1B, que se detecta en todas las plaquetas,
y la glucoproteína W3A, que se forma después de la activación plaquetaria. Esta glucoproteína 1B, que ven acá, posteriormente cuando hablamos del modelo celular, cambia de nombre, tiene su nombre, lo hace más extensivo. La glucoproteína 1B es la que tiene participación en la adhesión plaquetaria y la 2B3A en la activación plaquetaria, ¿no? El conteo plaquetario se ubica entre 150.000 a 400.000, ¿no? Cuando uno tiene una trombocitopenia, obviamente estamos hablando de un nivel menor a 150.000, generalmente viene en estado de púrpura, ¿no? O sea, se forman lesiones por sangrado, por lesión de los vasos, ¿no? La púrpura puede, o sea, mejor dicho, la trombocitopenia puede tener N causas, ¿no? Y a su rato hablé de la trombocitopenia del paciente con cirrosis hepática, y puede haber el alcoholismo crónico, para los pacientes con púrpura, trombocitopenia hepática, N causas. Y la trombocitosis, que es el aumento del valor de las plaquetas, generalmente tiene causas un poquito más localizadas, ¿no? Se dice que la hemorragia, los traumas, ¿no? Los traumas, sobre todo los traumas óseos, la cirugía puede ocasionar una trombocitosis, ¿no? Incluso la trombocitosis a veces nos sirve para orientar el caso de hemorragia digestiva, por ejemplo. Vamos a la hemostasia. La hemostasia, obviamente, ustedes lo conocen básicamente como hemostasia primaria, secundaria y vinolitis, ¿no? Entonces, acá hacemos referencia a hemostasia y la parte de coagulación, como coagulación que tendría que ser en la secundaria, ¿no? Entonces, la hemostasia básicamente es esta referencia a la detección del sangrado, básicamente. Ocurren tres pasos importantes: la constricción del vaso dañado, la formación de un trombo plaquetario y la constricción y disolución del coágulo. En buena cuenta eso sería. Pero si ampliamos el espectro de esta hemostasia, y podemos ver que se encuentran ya 5 puntos fundamentales. Primero, la constricción del vaso dañado. ¿Qué quiere decir? Cuando tú te cortas algo, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es haber una vasoconstricción, tiene que detener la pérdida de sangre. Y la pérdida de sangre se detiene por la vasoconstricción primero del vaso sanguíneo y después del estímulo adicional de la serotonina. Los vasos sanguíneos se pueden alimentar, recuerden ustedes, que no tienen trombocitopenia y no tienen troponina. El vaso sanguíneo tiene una cadena de miocina, que tiene una cadena regular, regulatoria de miocina, un filamento en la cabeza. Esa sería la función de tropomiocina en el músculo liso. Y la calmodulina vendría a hacer la función de troponina en el músculo liso. Esa es la diferencia que puedes encontrar con el esqueleto. Entonces, cuando ocurre la constricción del vaso sanguíneo por una lesión, por una injuria, por una lesión de continuidad, ¿no? En buena cuenta, lo que va a ocurrir es que se va a activar va a haber un impulso de calcio del retículo sarcoplástico, se va a unir a la calmodulina, y recuerden ustedes que aquí se forma la sinasa ligada o vinculada con la calmodulina, que es la calmodulina quinasa. Entonces, esta calmodulina quinasa es la que permite la interacción de los puentes cruzados entre actina y miocina. ¿Cómo se detiene? Porque obviamente pues, en un momento se tiene que detener. Simplemente hay una enzima que es la fosfatasa de la miocina que detiene el ciclo de puenteo, ¿no? de contracción, ¿no? Eso por la parte del músculo liso. O sea, para que haya una buena coagulación, señores, tiene que haber un enlentecimiento del flujo sanguíneo, tiene que estar dentro. Y por el lado de la plaqueta contribuye con la serotonina, que por el glucósido. El receptor que acabo de mencionar participa en la vasoconstricción del vaso sanguíneo. Luego viene la formación del trombo plaquetario. El trombo plaquetario simplemente ya vino la vasoconstricción y las plaquetas se pegan al sitio de la lesión. ¿Cómo se pegan? El daño endotelial por ruptura expone fibras o ligamentos de colágeno subendotelial. Entonces, la plaqueta que está circulante en sangre detecta estas fibras de colágeno subendotelial y se pega.
se pega, ¿no? Después tiene que venir estas plaquetas pegadas, tienen que estabilizarse, ¿no? ¿Y cómo se estabiliza? La fibrina. Obviamente la fibrina viene de dónde? Viene del fibrinógeno. Entonces, el fibrinógeno se convierte en fibrina, eso a través de la coagulación, todavía no lo vamos a tocar, y se forman unos hilos de fibrina, ¿no? Así como unas mallas de fibrina rígida en la plaqueta, ¿no? Como unas mallas así atrapando todas las plaquetas, y de esa manera estabilizan el tronco planetario para que no se mueva. Tiene que haber, sin embargo, a medida que se acelera, que pasa el proceso reparativo, tiene que haber una retracción del coágulo. ¿Y cómo se retrae el coágulo? La plaqueta emite también calcio. Entonces, la plaqueta se contrae y va acercando esa lesión, que está así, y que está arriba, se va acercando para que se vaya disolviendo el coágulo y, obviamente, mejore el proceso de cicatrización. Y finalmente viene la fibrinolisis, ¿no? Que lo que va a hacer es simplemente disolver el coágulo, porque el coágulo no puede estar inveteradamente, no puede estar perpetuamente vasolesionado, porque ya se reparó. Simplemente se activa la plasmina. Bueno, la plasmina viene del plasminógeno, entonces entra acción el factor tisular del plasminógeno que remueve el coágulo y restaura la circulación normal. Uno puede decir, ¿no? Entonces, ¿por qué la plaqueta joven no es removida rápidamente, ¿no? Porque las plaquetas jóvenes tienen un inhibidor del activador del plasminógeno que evita esta disolución rápida. Las plaquetas viejas, cuando pasa el sitio de reparación, ya no lo tienen y puede ser fácilmente diluido el trombo o tapón planetario. Para la formación del tapón plaquetario se inicia con las plaquetas entran en contacto con las fibras de colágeno subendoteliales, ¿no? Se forman 4 fases, que son la adhesión plaquetaria, la activación plaquetaria, la agregación plaquetaria y la contracción plaquetaria. La adhesión plaquetaria requiere del factor de von Willebrand, que es una proteína que se encuentra en el epitelio vascular. ¿Qué es lo que va a pasar? De nuevo, el factor de von Willebrand está activo, secretado por el endotelio, y lo que se va a unir es cuando hay daño endotelial, se va a unir a las moléculas de carga negativa o a las fibras de colágeno subendoteliales que se encuentran ahí, ¿no? Esto lo que va a hacer es un cambio conformacional del factor de von Willebrand. Entonces el factor de von Willebrand va a tener la capacidad de unirse a la glucoproteína 1B de la plaqueta y lo va a anclar a las plaquetas a este sitio de la lesión, los adhiere. En buena cuenta hace que la plaqueta se una al endotelio que tiene exposición de fibras de colágeno subendotelial. La activación plaquetaria se refiere al incremento del calcio que ocurre dentro de la plaqueta. El IP3, ustedes se recordarán, y mis alumnos cuando les hablaba del IP3, les decía que era un mecanismo hormonal de tipo C, ¿no? El IP3, que es el trifosfato, se desencadena la evolución del calcio del sistema vascular dentro de la plaqueta, ¿no? O sea, obviamente ocurre todo el proceso de calcio, carmolina y todo eso que saben, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente se activa la contracción de actina y miosina por este mecanismo, como igual que el músculo liso, que lo hemos repasado, se van a contraer las plaquetas, ¿no? El proceso de contracción plaquetaria. Se forman pseudópodos. ¿Por qué se forman pseudópodos? Por la reorganización de los microtúbulos de la plaqueta. Descargan sus gránulos plaquetarios y se desarrolla, se expresa la glucoproteína 2B3A. La activación de la plaqueta también induce la formación del tromboxano 2, que induce una elevación adicional del calcio en el citosol.
tenemos nuevas diapositivas, a propósito de, ¿no? Donde vemos lo que interesa acá, señores, es la parte de acá, ¿no? Plaquetas fuente de tromboxano. El ácido araquidónico, como ustedes recordarán, deriva de fosfolípidos de la membrana celular, ¿no? Entonces, se forma la prostaglandina G2H2, la tromboxano sintetasa, sintetiza el tromboxano A2, que va a participar en la agregación y activación plaquetaria. Acá tenemos otras vías de lo que es el tromboxano. Básicamente lo que interesa es la vía endotelial, que es activada por la angiotensina 2, entre otros vasoactivos, ¿no? Y misma ruta. Esta es la 11 de hidrotromboxano A2 urinario, pero en otras literaturas van a encontrar 11 de hidrotromboxano beta 2 urinario, B2 urinario. Es un marcador urinario de la actividad del tromboxano A2, ¿no? El tromboxano A2, ¿no? Entonces, y en buena cuenta, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Pues obviamente, pues, ustedes que son buenos memoristas, se van a acordar de la sigla de filón o los fosfolípidos de la membrana celular. Entonces, la fosfolipasa C, como ustedes se recordarán, y ya hemos tocado el mecanismo 2C, hormonal, que tiene que ver con el IP3, deriva justamente del estado bifosfato, que tiene que ver con ese señor, con la fosfolipasa C, ¿no? Y la fosfolipasa 2, que simplemente, digamos que utiliza como blanco como tal los fosfolípidos planetarios y lo convierte en ácidos grasos y lisofosfolípidos, ¿no? Los hidroliza, ¿no? Los hidroliza. Y eso ocasiona también mayor fuente de ácido araquidónico. En buena cuenta, el ácido araquidónico viene de la membrana celular. Entonces, tenemos dos vías, la vía de los leucotrienos y la vía de las prostaglandinas, ¿no? Entonces, la vía de los leucotrienos, por la lipoxigenasa, que forman el ácido hidroxiperoxicobisaltetranoico, ¿no? Que va a formar los leucotrienos por la unión del glutatión es transferasa, el leucotrieno C4, que seguramente todo esto lo han visto, me imagino, en hemofisiología, ¿no? Por la vía de los leucotrienos, y descargan finalmente en toda esta vía. Pero lo que interesa acá es la vía del ácido araquidónico, ¿no? La prostaglandina H2 sintetasa por medio de la COX1, COX2 y las peroxidasas forman la prostaglandina H2. Tenemos dos vías, la vía de las prostaciclinas y la vía de tromboxano 2. Entonces la vía de las prostaciclinas con la tromboxano sintetasa, ¿no? Forma esto y hablemos endotelial y también en plaquetas tromboxano 2. Pero también tenemos, y es importante como los mecanismos de control hemostático, tenemos la vía de las prostaciclinas. La prostaciclina sintetasa, que forma prostaciclinas, y en el endotelio se forma la 6-ceto-prostaciclina. Y también la prostaglandina E sintetasa, que forma la E2 y F2, ¿no? Que son más que todo protectoras del endotelio, ¿no? Protectoras. Entonces, esto quiero, ojo al piojo, que lo tengan en cuenta, sobre todo cuando hablemos de los mecanismos de control hemostático. Cuando hablamos de agregación plaquetaria, ya estamos hablando de la glucoproteína 2-beta, que se va a unir a la trombospotina, ya lo vimos, y la glucoproteína 2-beta se une al fibrinógeno que existe en el plasma, ¿no? Ya, obviamente, pues hablamos de los hilos de fibrina y todo eso, ¿no? La agregación plaquetaria se presenta por la formación de los puentes cruzados entre la trombospotina y el fibrinógeno. Cuando hablamos de coagulación, la coagulación se desencadena por un sistema. Esta es la parte, ¿cómo se llama?, de la cascada. Obviamente su sílabo, ustedes tienen cascada de coagulación. Pero obviamente, si ustedes revisan artículos ya modernos de literatura inglesa, me refiero a los británicos o estadounidenses, van a encontrar que no les hablan de cascadas, sino les hablan de frente del juego de
de estereotropina, etcétera, etcétera. Entonces, están hablando del modelo celular, ¿no? Entonces, si no pide la cascada, pues todavía está ahí. Entonces, vamos a tratar de cascada y modelo celular, ¿no? En buena cuenta, tenemos que son y modelo celular. Sí. Entonces, en buena cuenta, si a lo que le gusta el fútbol sería como hablar del fútbol de los 70 o el fútbol moderno, ¿no? O sea, este es antiguo, ¿no? Que si bien es cierto, si ustedes lo entrelazan, es casi lo mismo, pero en un orden totalmente diferente, ¿no? El modelo celular es ya más interactivo, más complejo, ¿no? Entonces, la conversión se cadena por el sistema de cascada que termina en la formación de fibrina. Se desencadena por dos mecanismos, el extrínseco y el intrínseco. Los dos convergen en una vía común que es el factor 9 y termina con la formación de los hilos de fibrina. Acá tienen todos los nombres de los factores de población: fibrinógeno, protombina, factorístico, calcio, placenterina. El factor C, que bueno, ya no se usa, proconvertina, factor timofílico A, factor crisma-timofílico B, Stuart, etc. El PTA, el Hageman y el 13, que es el estabilizante de fibrina. Los tres últimos, precalciferina, sinófeno de corazón, luego el factor de von Willebrand, serían de contacto, ¿no? De contacto, ¿no? Un año vino el hombre y por ahí qué factor era. Entonces, vamos a ver, era un factor común, ojo, no era un complejo, era protombina. O sea, puse 1, 2, 4, así, o sea, tenía que ser protombina porque en ambos procesos de conversión de cascada, el modelo celular, la protombina es una de las evidencias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la cascada clásica, la tenemos ahí. Comienza con la vía intrínseca. La vía intrínseca se le llama así porque todos los elementos están ¿no? Interiormente, en contacto en el entorno vascular. Se forma por un contacto, simple y llanamente, se rompe el endotelio y tenemos como actores de esta vía intrínseca a 4 elementos: factor 12, factor 11, la precalciferina y el ciminógeno de alto peso molecular, ¿no? Factor 12, factor 11, precalciferina y ciminógeno de alto peso molecular. Factor 12 se activa en 12 activado y esta a su vez activa la precalciferina. La precalciferina, que lo que hace, se convierte en calciferina y va a activar mayor cantidad de factor 12. O sea, hay una retroalimentación, ¿no? Una retroalimentación. Entonces, este factor 12 que está acá va a activar el factor 11 y lo va a convertir en 11 activado. ¿Cuál es el papel del ciminógeno de alto peso molecular? Atrae al factor 9 y atrae a la precalciferina al sitio de la lesión. O sea, eso es lo que pasa con la vía intrínseca, señores. Que recuerden que son los 4 elementos: 12, 11, precalciferina y ciminógeno de alto peso molecular. La vía extrínseca, como la ven ahí, tiene que ver con la lesión tisular y la expresión de este señor, el factor tisular. El factor tisular que se va a encontrar en los fibroblastos y las células musculares lisas. ¿Qué es lo que va a hacer este señor? Este señor lo va a activar el factor 7 y lo va a convertir en 7 activado. Se forma un complejo que es el complejo factor 7, factor tisular, que es el que va a la vez que la vía intrínseca van a activar el factor 9, ¿no? Entonces, la convergencia de ambos es factor 9. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces ya cambia y se convierte en vía común.
Entonces la vía común, señores, comienza desde acá. Y acá entra en contacto 9 activado, 10 calcio, que está acá, 8 activados fosfolípidos plaquetarios para activar al factor 10. Y esto se llama el complejo tenaza. Complejo tenaza. Este complejo tenaza lo que va a hacer es activar, o sea, su fin es 10 activado. Este 10 activado, junto con el 2, el 5 activado, los fosfolípidos plaquetarios y calcio, van a activar al 2 y lo convierten obviamente en 2 activados, o sea, la protombina y lo convierten en trombina. ¿Cómo se llama este complejo? Protombinasa. Se dice que al extinguirse la protrombina y trombina, se libera la trombina y el factor o elemento 1.2, la partícula 1.2. En otros lugares van a encontrar 1 más 2, que se dice que es un elemento marcador de los estados trombogénicos. Entonces, este elemento marcador de los estados trombogénicos estaría, por ejemplo, en las hiperprotrombinemias, ¿no? En las trombosis de causa, ¿no? El factor 1.2, ¿no? El elemento 1.2. Creo que no se nota ahí, así que lo voy a hacer un poquito más. Entonces, una vez que se forma la trombina, se tienen que formar los monómeros de fibrina. Obviamente, este señor es el fibrinógeno y se va a convertir en fibrina. El fibrinógeno tiene 3 cadenas NH2, A alfa, B beta y delta. Lo que va a ocurrir acá es que estas 3 van a estar unidos por puentes disulfuro, formando un nódulo central, que es el nódulo disulfuro. Lo que hace este señor, esta trombina, es exhibir las cadenas NH2 de los A alfa y B beta, y de esa manera irrumpe y comienza a formar los monómeros de fibrina. Monómero de fibrina, ojo señores, que lo que va a hacer es formar enlaces no covalentes entre un extremo y otro, y entre un lado a otro, entre un nódulo central y periférico o entre nódulos centrales, ¿no? ¿Dónde se forman esto? En los sitios donde se han roto las cadenas NH3 de los residuos A y B beta, ¿no? De esa manera se forman enlaces no covalentes. Enlaces no covalentes, señores y señoritas, que no son resistentes a la acción mecánica, o sea, se pueden salir. Entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una polimerización. Se forma el polímero de fibrina por medio del 13 activado. El 13 activado, que lo que va a hacer es formar enlaces peptídicos y de esta manera los convierte en elementos que tienen mayor resistencia mecánica. ¿Y cuál es el cambio conformacional que le hace la trombina al 13 activado? Expone su residuo de cisteína y de esta manera se forman los enlaces peptídicos. Y volviendo un rato, porque me he acordado unas acotaciones importantes, que me acuerdo que le dije a algunos que iba a mencionar en clase. De todos estos factores, señores, todos se forman en el hilo menos 1. 8 libre. El 8. El 13 también se forma en plaquetas. El 13. Otro dato importante sería los elementos de gamma carboxilación. De gamma carboxilación. 279 y 11. 279 y 10, perdón, que tienen que ver con vitamina K. ¿No? Entonces, esos son los datos importantes que les voy a traer. ¿No? Ahora, volviendo a la vía de la coagulación, la activación de los factores 2, 7, 8 y 5 no tienen lugar durante la activación regular de la cascada. El factor 7 obviamente se forma como vieron, por contacto con el factor tisular. Los factores 5 y 8
se forman mediante un efecto de retroalimentación acá. O sea, el efecto de retroalimentación para activar el 8 y el 5 se forman acá. O sea, dado que como ustedes han tenido un examen de periodo de dibujitos y todo, ¿no? De repente, ¿no? Obviamente yo he hablado que la pregunta la pongo yo, ¿no? Ya. Entonces, de repente se me ocurre, No se fíe, no se fíe. por favor, comparte su pregunta. ¿Sí? Ya. No, sí, o sea, claro, estos exámenes de cardio me da un poquito de sorna ver su dibujo ahí de asa, presión, volumen, ¿no? O del bucle, ¿no? Entonces, a veces se nos ocurre, pues, ¿no? Hacer un dibujito, ¿no? Les podría poner, ¿dónde viene la retroalimentación para el 5 y 8? Acá, Acajanga está, ¿no? Acá, estos son los que partimos, ¿no? Pero básicamente los datos que también podrían entrar, señores, eso es lo que les acabo de decir acá, ¿no? Porque como le dije a mis alumnos, ¿no? Gamma cargo oscilación, que tenía acá dependientes, de 7, 9 y 10, y lo del día y todo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos al modelo celular, ¿no? Cuando hablamos del modelo celular, básicamente el modelo celular se divide en 3 fases: iniciación, amplificación y propagación. 3 fases, ¿no? Cuando hablamos de la iniciación, o sea, acá en este caso se inicia con factor tisular y factor 7. O sea, estamos iniciando como si fuera una vía extrínseca, ¿no? Como si fuera extrínseca. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? El factor tisular es la vedette acá en el modelo celular. Es la vedette de inicio, ¿no? Comienza. Entonces, se expresa en células que tienen que ver, que portan el factor tisular. Entonces, ya hablamos de las fibras musculares, hablamos del fibroblasto, y células activas, que pueden ser los monocitos, ¿no? Neutrófilos, o células especializadas que porten el factor tisular activadas por citoquinas. Mucho se ha hablado, ¿no? Del sulfuro isomerasa de proteína en los estudios de modelo celular, ¿no? Se dice que el sulfuro isomerasa de proteína, PDI, tiene que ver mucho con el reclutamiento de plaquetas en el sitio de elección. Estos estudios se han hecho en vivo. Entonces, el reclutamiento de plaquetas tendría que ver con el sulfuro isomerasa de proteínas, y se ha visto que cuando en vivo se han hecho los experimentos, hay reclutamiento de plaquetas y formación de fibrina, ¿no? Pero no se ha podido demostrar fehacientemente que esto tenga que ver en la coagulación desde el punto de vista ya fisiológico, ¿no? O sea, hablando del modelo celular, que es el modelo más, como más complejo. Entonces, lo que va a ocurrir acá, es que obviamente todo principia con la plaqueta, ¿no? La plaqueta se une al sitio de la lesión y expresa 2 tipos de moléculas, ¿no? La P-selectina y el CD40 ligando, ¿no? En buena cuenta, la glucoproteína 1B también se llama CD42, en este caso. Y la CD42. Entonces, y la 2B a 2B beta también, ¿no? 3 beta, ¿no? Entonces son nombres que, digamos, para que lo tengan en cuenta. Entonces, la P-selectina y CD40 ligando expresa las plaquetas, y esta puede reclutar leucocitos activados que porten P-selectina y CD40 ligando, ¿no? Puede ser que tú en una lesión
sé, o sea, una trombosis, ¿no? No solamente puedes tener plaquetas, sino también puedes tener elementos formes, no depositarios. Entonces, se expresa el factor tisular, ¿no? Le traen moléculas de carga negativa, con la relación endotelial, ¿no? Entonces, este factor tisular se une al factor 7 activado, ¿no? Y se forma el famoso complejo factor 7 activado, el factor tisular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? El factor tisular va a activar a dos, este complejo va a activar al factor 9 activado y al factor 10 activado. En buena cuenta, si ustedes revisan literatura americana, británica, se dice que el fin principal de la iniciación es activar la función más importante, el 10. Entonces, el 10 activado y el 9 activado. Indirectamente, el factor 10 puede activar al 9 al relacionarse con el factor tisular y el factor 7 activado. Lo activa. El factor 10 activado puede activar al 2, a la protombina, pero lo hace en pequeñas cantidades. No tiene una activación importante. El factor 10 podría migrar a sitios lejanos a la lesión. Podría migrar. Pero no lo hace porque es inhibido por el inhibidor del factor tisular, por medio de un complejo cuaternario. ¿Cuál es el complejo cuaternario que se forma? El complejo cuaternario para inhibir el factor 10 a distancia es el 10, factor tisular, factor 7 y el inhibidor del factor tisular. De esta manera no puede ir más allá del sitio de la lesión para realizar una función diferente. Ojo que esto se va a activar, pero ya en otra vía. Estamos hablando de que se forma acá. Obviamente acá lo van a ver activo, estamos hablando de que se forma acá, en la fase de iniciación. En buena cuenta, señores, este factor 10 tiene una función dual para activar el 9. Pero se dice que tiene que haber flujo lento, lenteja tiene que estar. Obviamente, estamos hablando de una vasoconstricción celular endotelial, vasoconstricción de vaso sanguíneo, y por medio de serotonina el flujo se hace lento. Si el flujo fuera rápido, el factor 10 sería removido y no podría efectuar función alguna en la fase de iniciación. El factor 9, está acá, ese sí se puede ir más allá. No es inhibido por la vía de la inhibición del factor tisular, ¿no? Entonces, esto es la fase de iniciación. Ojo al piojo, que podemos, en años anteriores, imbricar ambas vías y decir ¿qué presenta la fase de iniciación respecto de la cascada de población? ¿No? Le dicen, no, comienza como que fue una vía intrínseca, ¿no? Pasamos a la fase de amplificación. Fase de amplificación donde esta pequeña cantidad de trombina formada acá va a ser dos estelas fundamentales. El factor 5 lo convierte en 5 activado y el 8 lo convierte en 8 activado. A su vez, el 5 va a activar más factor 2 y hay una cantidad moderada de los activados. ¿Cómo se llama este complejo? Protombinasa. El protombinasa. Y acá el 10 se convierte en 10 activado por el 8 y el 9. Complejo tenasa. Entonces, y aquí viene el nombrecito típico que yo les decía, que cambia en
modelo celular de la coagulación. Porque acá el factor de von Willebrand, que es un factor endotelial, se va a unir también potenciando la acción del 8. A su vez, las pequeñas cantidades de esto, junto con este factor, y la glicoproteína 5, 9, o sea, bien implicados, potencian aún más el 8 activado para que obviamente participe en la formación tanto del 2 activado como del desactivado, ¿no? Obviamente, ustedes hasta ahí pueden inferir que todo esto se realiza en la plaqueta, ¿no? Cuando esto se propaga más allá, el 11 con esta cantidad se va a convertir en 11 activado, ya la plaqueta está activa la plaqueta, y se convierte en 9 a 9 activado. Y este 9 activado, al igual que acá, activa el 10, el desactivado, complejo de NASA, y el 5 convierte el 2 activado y viene el estallido de trombina. O sea, hay una fuerte estimulación de los complejos de NASA y protombinasa intrínsecos. Y todo termina en el estallido de trombina. Pero acá viene el chiste. El chiste viene que este señor no participa solo. Este señor tiene que recibir ayuda. ¿Quién lo ayuda? El calcio. Y lo ayudan las proteínas de fase de contacto. ¿Quiénes? El 12, acá, la precalcitrina y el citinógeno de alto peso molecular. O sea, lo de la vía intrínseca recién aparece acá. Acá recién aparece. Entonces, ojo al piojo, estamos viendo cómo viene uno y otro y cómo van apareciendo, comparando modelo de cascada con el modelo celular, ¿no? Entonces, eso es el modelo celular de la coagulación. Pero todo no puede ser coagulación en la vida. ¿Qué pasa acá? Bueno, acá debería decir, un ratito, vamos a ver qué pasa. Siempre ocurre esto. Vamos a ver si bajamos Mejor que abrimos acá. No, hemos pasado, mi estimado. Cuando hablamos de equilibrio hemostático, hablamos de los mecanismos antihemostáticos, la inhibición de la agregación plaquetaria, la inhibición de la coagulación y la fibrinolisis. Y yo sé, dime, ahorita lo vamos a tocar, ¿ya? Entonces la fibrinolisis, ¿no? Y bueno, y usted que son amantes de lo legal, entonces lo dirán, ¿por qué le habla tan mal, no? Fibrinolisis, ¿no? ¿Por qué no dice fibrinolisis, no? Como ya les dije a mis alumnos, ¿no? Lo correcto es fibrinolis, al igual que hemolisis, glucogenolisis, ¿no? Que la academia de estupideces es otra cosa, ¿no? Pero no, lo correcto es sin tilde, ¿no? Diferente que sería hablar de un paciente con cardiopatía, hepatópata, ¿no? O cardiópata, porque obviamente hay peronismo que es pata. Entonces, no, si tú dices hepatopata, no dices, me pasa que es hígado, ¿no? O sea, por eso, esas son las distinciones desde el punto de vista de la terminología médica. ¿Ya? Entonces, fibrinolisis, que es el término correcto. Y obviamente ya me di cuenta que en su libro de cuando dice fibrinolisis, ¿no? Ya,
Como la cadena no acepta ya, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, cuando hablamos de los inhibidores de la agregación plaquetaria, ahí tenemos a la prostaglandina, que es endógena. La prostaglandina, en buena cuenta, lo que va a hacer es producida por el endotelio. La prostaglandina va a activar al AMP cíclico, que va a activar a la calcio ATPasa. Y al activar a la calcio ATPasa, mete el calcio al sistema tubular denso de la plaqueta. O sea, disminuye el calcio a nivel citosólico. Y al disminuir el calcio a nivel citosólico, ¿qué inhibes? La activación plaquetaria, correcto. Entonces, ese es el papel de la prostaciclina. ¿Qué hace la prostaglandina? Más bien inhibe el AMP cíclico y hace el efecto contrario. Cuando hablamos del ácido acetilsalicílico, la famosa aspirina de Bayer, ¿no?, que fue el primer laboratorio que lo produjo, el ácido acetilsalicílico inhibe de manera irreversible a la plaqueta, o sea, por toda la vida, por vía bloqueando la ciclooxigenasa. O sea, bloquea la producción de tromboxano A2, que como vimos tiene que ver con activación de agregación plaquetaria. Pero también tiene un papel sobre la prostaciclina, porque recuerden que el origen, el tronco de ambos, viene de ahí. Pero dice que su potencia es menor. Y tiene que tener grandes cantidades para inhibir la prostaciclina, ¿no? La prostaciclina. Entonces, ¿qué otro punto hay acá? ¿No? Los aceites de pescado, dicen, ¿no? Los aceites de pescado que pueden interferir con los fosfolípidos plaquetarios. En buena cuenta, los fosfolípidos de membrana celular son los que tienen que ver con la vía del ácido araquidónico y que produce ambos trombos, ¿no? Entonces dice que el aceite de pescado también puede hacer esto, ¿no? Bueno, eso es un dato que también es suelto, ¿no? Clopidogrel y triclopidina, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la residencia de medicina interna y salió el famoso estudio Plavis, ¿no? Plavis, clopidogrel de 75 miligramos, ¿no? 4 pastillas estaban para el que se tiene elevado, ¿no? En el licor, ¿no? Hablaban así hasta ¿qué tal las revistas que había, ¿no? El estudio Cure, el famoso estudio Cure. Entonces el clopidogrel de esa época, ¿no?, que está demostrado, junto con tiglopidina, que no tiene tanta potencia como el clopidogrel, inhibe el ADP. O sea, la plaqueta, señores y señoritas que están durmiendo, inhibe, acá hay un hombre, está allá en sueño reina, no sé, Morfeo está aquí ahí, está loco ahí, Morfeo. Bueno, entonces, ¿qué hacen estos señores? Inhiben los receptores plaquetarios de ADP. Entonces, al inhibir esos gases, inhibe la activación plaquetaria, ¿no? Y obviamente también inhibes la producción de la famosa glucoproteína 2-beta. Los inhibidores de la glucoproteína 2-beta, el famoso tirofiban. Me acuerdo también, todo esto de experiencia, ¿no? Cuando tengo el INCOR, cuando yo recién me decía, y allá, tirofiban, ¿no? Para las ICTP, ¿no? El terrorismo coronario percutáneo, ¿no? Un infarto de miocardio que tenía que ser sometido a intervención coronaria percutánea, ¿no? Ya el tirofiban mejora la supervivencia en el estudio Renault, el estudio Mercury, etc. El estado de Chamuro, el cardiólogo, ¿no? Entonces, ahí entra la inhibición de la glucoproteína 2-beta. Los famosos inhibidores de la glucoproteína 2-beta, que son obviamente inhiben a la integrina que se expresa en la plaqueta activada, ¿no? Me pasé. Quiero ver si está. A ver. Acá. Listo. Factores que inhiben la coagulación, la vía metabólica de la proteína C, compuesta de 3 factores proteicos, la proteína C, la trombomodulina, proteína S.
La proteína C se activa por medio de los factores 10 activados de trombina. Ojo, miren, señores, ojo al piojo. Estamos viendo varias cosas acá. Miren, o sea, yo puedo jugar con quién activa tal y tal, que no se me marea, no quiero que estén ahí derramando lágrimas, entonces, la proteína C también depende del calcio y los componentes vegetales. Ojo, como el piojo, también depende de eso. Yo, como le dije a mi delegado, a Gerardo, uno de ellos, ¿no? Yo ahora en la noche hago todas las preguntas de esta clase, porque si no me olvido. O sea, hago todas las preguntas. La verdad, después de preguntas. ¿Ya? Entonces, ¿ya? La proteína C activa los factores 8 y 5. Pero ¿cuál es el papel, no? Señores, obviamente, en la cascada y en el modelo celular, la finalidad es la trombina. Pero ojo al piojo, que cascada termina con fibrina y con fibrina, mientras que celular termina con el estallido de la trombina. Entonces, en buena cuenta, ambos tienen casi colofón. Trombina se pone en contacto con una sustancia, una proteína, un compuesto formado en el endotelio, la trombomodulina. Entonces, esta trombomodulina hace un bucle de retroalimentación para activar la proteína C. O sea, trombina le dice, oye, trombomodulina, pasa de la voz, y le pasa la voz a la proteína C. Y así puede hacer su efecto. Así puede hacer su efecto. Mientras que la proteína S, lo que va a hacer, o sea, el fin de esta vaina es inhibir 8 y 5. Pero esta fracción activa del 5 está oculta. La proteína S lo expone para que actúe la proteína C. O sea, miren, en un ratito les he dicho qué es lo que pasa, cómo actúa este sistema. ¿No? Muy bien. El sistema antitrombina heparina, la antitrombina 3, bueno, nombre antiguo, ¿no? Solamente se llama antitrombina, ¿no? Se encuentra en el plasma y en el endotelio activo hay varios factores, entre ellos la trombina. 7, 9, 10 y 11. Más, algunos dicen que sí, otros dicen que no, factor tisular, factor activado. Y ojo al piojo, que si yo se me ocurre poner qué factores inhiben, y yo pongo la protrombina, me puede decir, doctor, esa es la dicha. ¿Y cómo se llama el sistema, pues, Guayucachi? ¿No se llama antitrombina? Ya pues, y así cayeron. Ay, doctor, no me da cuenta. Claro, pues se llama antitrombina, pues, enfermo. Entonces, tengan en cuenta eso. O sea, que yo lo puedo agarrar por ahí también, ¿no? Pero no, obviamente que no me gusta agarrar. Pero entonces, acuérdense bien, 7, 9, 10 y 11, factor tisular, y 7 controversial, algunos dicen que sí, otros que no, y obviamente la trombina, pues, ¿no? Entonces, acá obviamente viene una inhibición a punto, ¿no? No es que acá se pone uno, no, punto a punto van inhibiendo cada uno de estos. Se potencia con la heparina. La heparina, que lo potencia en 2000 veces la antitrombina, al unirse a su fragmento porción pentasacárica. Al unirse a su fracción pentasacárica, aumenta, al unirse a su potencia la acción de la antitrombina. El fondaparinux, que es un compuesto, también no lo he puesto ahí, puede tener acción sintética similar a la heparina y potenciar también el sistema antitrombina heparina. El último, fondaparinux. Los anticoagulantes exógenos, los quelantes de calcio, obviamente el calcio, obviamente si ustedes revisan la literatura, el calcio pues es un factor de coagulación, pero la hipocalcemia tendría que estar a niveles casi de muerte para inhibir la coagulación. O sea, no puede, la hipocalcemia en la vida jamás de los jamases va a inhibir la coagulación. Pero sí los quelantes de calcio sí que pueden tener algún efecto, ¿no? Los derivados de la cumarina, la warfarina,
inhiben los factores de coagulación dependientes de vitamina K, como mencionamos, 2,7,9,10, ¿no? La heparina, que obviamente es, por ejemplo, cuando tú tienes estás haciendo una hemodiálisis, no vas a poner un anticoagulante que sea de rápida activación, la heparina, ¿no? Es con las protaminas antagonistas. La warfarina no tiene un antagonista específico. Generalmente en los unidades hospitalarias usamos plasma congelado o la vitamina K misma, pero no es un buen antagonista, ¿no? Los inhibidores del factor desactivado, el rivaroxaban o sarelto, ¿no, Denise? El famoso sarelto. Ese es un antagonista del desactivado, ¿no? Y los inhibidores del cabigastrán, ¿no? Inhibidor de la trombina, ¿no? Son los factores que pueden inhibir la coagulación. Cuando lo que produce fibrinolisis, ¿no? O sea, obviamente, pues, tenemos a la plasmina, ¿no? Y hablamos, pues, del coágulo que se tapa, y la plasmina, por vía del activador del plasminógeno, lo remueve, ¿no? La conversión de plasminógeno en plasmina, y la estafilosinasa y estreptosinasa, que se utilizan para remover los coágulos por activación por la plasmina, ¿no? Que tiene una función de plasmina acá, ¿no? O sea, generalmente se usa para infarto de miocardio, la estreptosinasa. También tienen alguna utilidad el anteplasto, por ejemplo, para lo que es deseo isquémico, ¿no? Pero a veces se lleva la mano en la renal y se lleva hemorrágico, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta, ¿no? El anteplasto es uno de los nombres comerciales, ¿no? El factor activador del plasminógeno, el TPA, que está ahí. La adrenalina tiene también esa función. Cuando hay una muerte violenta, una deposición aumentada de adrenalina, que obviamente evita que se coagule aquel hombre que fallece, ¿no? Tiene un valor forense importante, ¿no? El TPA, mediante DNA recombinante, la plasmina y la trombina. La trombina también puede activar la plasmina, ojo al piojo. Miren con cuántas combinaciones podemos hacer para el examen. Y la plasmina también puede ser activada por caligrina y factor 12 activado, ¿no? Dos que participan en una parte de la vía intrínseca o hablamos de la última parte del celular. Dense cuenta estas combinaciones que también pueden activar plasmina. Y para inhibir la fibrinolisis tenemos pues el inhibidor del activador del plasminógeno, que está además ya lo hemos mencionado hasta el cansancio, la antiplasmina alfa 2. Y en realidad, cuando hay una plaqueta, se puede unir tanto al TPA como a la antiplasmina alfa 2, ¿no? Que es también endógeno. O sea, a la vez se une a ambos, ¿no? Al que aumenta la fibrinolisis y al que aumenta su destrucción. Y la aminocaproico, que es el exógeno, ¿no? Puede inhibir la fibrinolisis. Y ya para acabar, esto ya lo conocen, ustedes lo han visto en práctica, prueba para los trastornos vasculares interpretales, la prueba de torniquete, que es positiva en la mayor parte de los casos. Obviamente, pues, el famoso sfigmomanómetro, ¿no? Por 5 minutos, no tiene que haber 20 que de 3 centímetros de diámetro, el tiempo de sangrado, ni el pabellón, ¿no? El lóbulo de la oreja, ¿no? El espejo de dedo, promedio de 2 a 6 minutos de intervalo que hay que tener, se prolonga la trombocitopenia y la retracción del coágulo que se prolonga la trombostenia, ¿no? Obviamente, pues, si hablamos en buena cuenta, estas pruebas solamente tienen utilidad limitada, porque obviamente tú con un examen de sangre ves que hay una trombocitopenia, ni siquiera el valor que hemos hablado del volumen plaquetario te debe diferenciar, ¿no? Ya un estudio más profundo, ¿no? Con apelado de médulas, geometría de flujo, etc., para determinar la causa de la disfunción plaquetaria, la origen de la plaquetopenia, ¿no? Tienen una limitación nada más, ¿no? Solamente para mencionar, ¿no? Y para evaluar el trastorno de coagulación, el tiempo de la coagulación de la sangre, por ejemplo, de la vía intrínseca común, 5 a 11 minutos,
demográfica de la población sirve para evaluar la terapia heparina, el tipo paciente de cronoplastina, evaluar la pieza intrínseca y común, el tiempo de protombina, la pieza intrínseca común, el tiempo de protombina, la variabilidad común y permite estimar la concentración del fibrinógeno y los valores de cada una de las pruebas. Muchas gracias, señores.